Malaquías fue un profeta que vivió en el año 450 antes de Cristo. Es el último profeta del Antiguo Testamento. Se dice que es el último. Hay otras interpretaciones de otros profetas más, pero realmente la más común es mencionar que Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Prácticamente desde el 450 que él estuvo hasta el año 18, 21 después de Cristo, que fue cuando Juan el Bautista comenzó a predicar. Hay una diferencia ahí de muchos años, más de 400 años en silencio, donde no hubo profeta. Entonces este último profeta trajo enseñanzas muy importantes para el pueblo de Israel. Malaquías es un libro lleno de preguntas. Se dice que Malaquías fue un verdadero predicador, porque normalmente los otros profetas eran como que más reprensiones inmediatas, pero Malaquías hace muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? Y esas preguntas son reflexivas. Es uno de los profetas que más lanza preguntas para el pueblo, para que el pueblo pueda analizar realmente sus caminos. Y no era como una reprensión directamente. Era como, pregúntate esto. ¿Sabes? Una cosa es de que te vayan a decir directamente, estás haciendo las cosas mal, cambia. O otra es, ¿sabes si la decisión que tomaste es la mejor? ¿Sabes? Entonces, Malaquías da ese contexto interesante en la forma de expresión que tiene. Otro dato interesante de Malaquías es que su nombre significa un mensajero. Muchas personas mencionan que el profeta Malaquías no se llamaba Malaquías, sino que se colocó el título, un mensajero, como representación del profeta que estaba detrás, pero no necesariamente se podía llamar Malaquías, podía tener cualquier otro nombre. Es un análisis que se da. También se dice que realmente el nombre de este personaje era Malaquías y su nombre simplemente significaba un mensajero. Pero bueno, él estuvo viviendo en la época de un templo ya reconstruido. Recordemos cómo fue la experiencia de Israel. Prácticamente Israel del sur cae en el 586 por Babilonia. Después de ser exiliados durante 70 años, los medos y persas liberan a Israel, liberan a los judíos que estuvieron exiliados en Babilonia. Ciro, el rey Ciro de los medos y persas, llega a Babilonia, conquista Babilonia y ahora da libertad para que los pueblos conquistados puedan regresar a su tierra. Regresan a su tierra, los israelitas llegan a una Jerusalén destruida, comienzan a construir ciertas casas, los fundamentos del templo en tiempos de Esdras, liderados por Zorobabel. Se deja ahí porque ya no se sigue por complicaciones, el templo se queda a la mitad. Llega Ageo, llega Zacarías, amonestan, tienen que construir. Finalmente se termina el templo, pasan años, se llega a terminar el templo y ahora en el 450 aparece Malaquías, Nehemías, para poder dar los últimos mensajes para Israel. Entonces ya en la época de Malaquías tenemos un templo construido, ya tenemos el templo de Zorobabel terminado, ya funcionando, pero nuevamente, como ya lo hemos estudiado constantemente, el pueblo de Israel estaba mostrando una fidelidad completamente falsa. Ellos seguían haciendo sacrificios, pero ahora los sacrificios los hacían mal. Había en la época de Malaquías, y Nehemías lo menciona, el libro de Nehemías lo menciona, un rey que subía muchos impuestos, la gente se quejaba, la economía estaba muy desigual en Israel, había matrimonios inestables, un sacerdote se casaba con una mujer, se casaba con otra, los líderes mismos del pueblo. Tenemos también no solamente desigualdad y matrimonios rotos, sino también luchas constantes entre uno y otro. Israel estaba pasando momentos realmente críticos. Y en esta circunstancia, Dios manda a un mensajero llamado Malaquías. Y Malaquías comienza a cuestionar al pueblo. Pero como todo profeta, no solamente muestra la condición del pueblo, sino también trata de mostrar los acontecimientos que iban a venir en el futuro. Y muy importante porque Malaquías era el último profeta antes de que llegara Jesús. Entonces, al ser el último profeta antes de que llegara Jesús, las amonestaciones y profecías que iban a mandar tenían que ver con el Mesías de una u otra manera. Entonces, Malaquías también nos va a hablar sobre este personaje tan importante que dividió la historia en dos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, prácticamente ese es el contexto que podemos hablar sobre Malaquías.